Hola, en esta ocasión les vengo a presentar la importancia de los centros de cómputo. Mi equipo está conformado por José Alfredo Albite Rojo y un servidor, Carlos Alfredo Rodríguez Ambriz. Introducción. Dentro de nuestra introducción abarcaremos la historia de las computadoras, cómo han evolucionado, sus generaciones, sus etapas, al igual que las ventajas y las modernidades que han surgido de las intercomunicaciones. Para empezar a hablar sobre las computadoras, explicaremos para qué sirve una computadora. La computadora, también denominada ordenador, es una máquina electrónica que sirve y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutarse con exactitud, rapidez y de acuerdo a la indicación por un usuario o por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, procesos al cual se le ha denominado con el nombre de programación. La computadora, además de la rutina o programas informáticos, necesita de datos específicos que deben ser suministrados y que son requeridos al momento de la ejecución para proporcionar el producto final del procesamiento de datos que recibe el nombre de output o de salida. La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares como la calculadora no programable es una máquina de propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware. La computadora ejecuta instrucciones de un programa y después, tras un breve periodo de tiempo, cambia a un segundo programa y ejecuta algunas de sus instrucciones. El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo. Fue inventado por los chinos en el siglo XIII. Después del ábaco surgió la primera generación de computadoras. En esta generación habría un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Esta generación abarcó la década de los 50. Estas computadoras estaban construidas por medio de tubos de vacío y eran programadas en lenguaje máquina. En la segunda generación de las computadoras, cerca de la década de 1960, las computadoras siguieron evolucionando. Se redució su tamaño y creció su capacidad de procesamiento. También en esa época se empezó a definir la forma de comunicación entre las computadoras. Algunas de las características de la segunda generación de las computadoras son que éstas están construidas con circuitos de transistores y también que su lenguaje de programación era llamado lenguaje de alto nivel. En la tercera generación de computadoras, esta se inauguró con la IBM 360 en abril de 1964. Esta computadora
tenía algunas características específicas, como lo son su fabricación electrónica, que estaba basada en circuitos integrados, y su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. En la cuarta generación surgen los microcontroladores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. En la quinta generación de las computadoras, de 1982 a la actualidad, surgen las computadoras tal y como las conocemos actualmente. También surgen sus sistemas domésticos de control, automóviles, robots y surgen el sistema operativo. Muy bien, continuamos. Hasta este punto, nada más nos damos cuenta que un centro de cómputo no es algo muy grande. Al escucharlo suena a un laboratorio subterráneo con grandes máquinas y una gran cantidad de personal. Pero en realidad, un centro de cómputo comienza desde el momento en el que administramos información desde una computadora cualquiera. La diferencia es el alcance que se quiera o que se necesite tener con el centro de cómputo. Esto dependerá de la cantidad y el tipo de información que se solicite. El principal objetivo es administrar la información de entrada y salida de la empresa para apoyar la parte de toma de decisiones más acertadas, ofrecer programas para el procesamiento de información, acelerando algunas actividades de manera veraz y oportuna. Podría decirse que este es el lado bonito, el lado técnico, el lado profesional, pero así como se puede manejar información buena con fines amigables o incluso transparentes, bien podría ser usado para perjudicar a otras personas. En la actualidad es muy poco conocido el negocio o empresa que no maneje o procese información desde una computadora. Esto por el hecho de una cierta inseguridad o falta de conocimiento. Detrás de esto se tiene la idea que al registrar algo en una computadora y tener una conexión a internet, podría dar oportunidad a que el gobierno te espíe. Esta es la respuesta más sonada o más utilizada por las personas, incluso a que alguien manipule tu información. Hasta cierto punto suena como a un miedo hacia la tecnología. Lo que estas personas desconocen es que también existe seguridad informática con la que puedes proteger tu información e impedir y prevenir este tipo de incidentes. Eso también es parte de la administración de un centro de cómputo. Existen normas que deben seguirse dentro de un centro de cómputo, las cuales ayudarán a un buen y funcional desempeño. Por ejemplo, no consumir alimentos dentro de las instalaciones, no fumar, no consumir bebidas, contar con estructura apropiada para el montaje de los equipos y restricciones en cuanto a la conectividad de la red, entre otras. Toda esta administración se ocupa del rendimiento total del centro. Esto implica eficacia y eficiencia. Bien, tenemos tipos y clasificación de los centros de cómputo. Tenemos 4 tipos que a su vez se dividen en una clasificación. Por ejemplo, primer tipo, por su actividad: comercial, servicios y producción. Comercial: distribución de bienes. Servicios: teléfono, luz, agua, etc. Producción: transformación de la materia o manufactura por su tamaño. Grandes, medianas y pequeñas empresas. Aquí podríamos decir que depende de la cantidad de personas que laboren dentro de la empresa o incluso por la cantidad de capital que manejen. Eso será la variante.
Por su origen financiero, tenemos pública y privada. En esto, digamos que podría existir incluso una relación entre servicios y producción, ya que tenemos privatización y servicios públicos o orígenes públicos. Número de propietarios, individual y sociedad. Como se mencionó en alguna parte en lo anterior, los centros de cómputo no necesariamente son grandes laboratorios, grandes estaciones donde tengas muchas máquinas, sino a partir de una computadora personal, es un centro de cómputo a un nivel muy personal, como lo dice, muy individual. Y a nivel sociedad podría darse en un conjunto de personas que compartan alguna idea, alguna ideología o alguna serie de negocios, por ejemplo. Creo que los ejemplos son muy claros y por ende se da que, como conclusión, un centro de cómputo es cualquier unidad, cualquier equipo de cómputo que maneje, distribuya, administre y mantenga un flujo de información.